Hola, soy Charlo Federico, alumno actual de la división cuarto E del ciclo lectivo 2020, en la materia de aplicación de la electrónica analógica con los profesores Guillermo Cordio y Kevin Bosticin. De lo que voy a hablar hoy va a ser una pequeña introducción sobre los rectificadores, tanto de media onda como de onda completa, y una introducción a una clase especial de diodos, llamado diodo Zener. Empecemos por partes. Primero vamos a responder una pregunta de base para guiarnos un poco. ¿Qué es rectificar? La tensión en corriente alterna es unas veces positiva y otras veces negativa. La corriente continua mantiene siempre la misma polaridad, siempre positiva o siempre negativa. Por tanto, rectificar es hacer que la corriente alterna mantenga siempre la misma polaridad, convirtiéndose en corriente continua. Esto lo conseguimos gracias a un rectificador tanto de media onda como de onda completa. Como podemos ver, acá tenemos un rectificador de media onda. La función de este circuito es eliminar uno de los dos semiciclos de una señal alterna senoidal. El componente electrónico que se usa para este fin es el diodo, que tiene la propiedad de conducir en un solo sentido. Como podemos ver, este circuito, un rectificador de media onda, es uno de los más básicos que podemos encontrarnos, porque hay varias variaciones del rectificador de media onda con más componentes. El diodo conduce la corriente desde el ánodo hacia el cátodo, solamente de esta manera. En caso contrario, el diodo actuaría en forma de un circuito abierto y no dejaría pasar la corriente. Proseguimos con el rectificador de onda completa. El rectificador de onda completa es un circuito electrónico utilizado en la conversión de una corriente alterna en continua, al igual que la de media onda. Este puente rectificador está formado por 4 diodos. Si el diodo está polarizado en inversa, no conduce, lo cual ya lo expliqué anteriormente. Gracias a esto podemos generar dos caminos de nuestro puente rectificador de onda completa. Uno para la primera mitad del periodo, que es positiva, y otro para la segunda, que es negativa. Como podemos observar en esta representación gráfica, tenemos el generador de la onda de la señal senoidal, los 4 diodos y la carga. Ahora, para relacionarnos con el ámbito de los rectificadores, nos cruzamos con los filtros. Los filtros son circuitos realizados con componentes pasivos para trabajar con la frecuencia de la señal. Podemos distinguir varios tipos de filtros. Tenemos el filtro de paso bajo, el filtro de paso alto o el filtro de paso banda. Como podemos ver, acá tenemos un esquema del filtro de paso bajo. Los filtros de paso bajo son los filtros que únicamente dejan pasar aquellas frecuencias que están por debajo de una determinada frecuencia. Para realizar este tipo de filtrado, podemos utilizar bobinas, condensadores o ambos al mismo tiempo. Los filtros de paso bajo se suelen utilizar como complemento para un equipo de audio, para acentuar más los sonidos de frecuencias bajas y también en aparatos como radios, televisores, etc. Seguimos con el filtro de paso alto. Un filtro de paso alto es un circuito formado por resistencias y condensadores en serie, destinado a dejar pasar señales cuyas frecuencias sean mayores que un valor mínimo denominado frecuencia de corte de filtro. Su funcionamiento se basa en la variación de la impedancia del condensador con la frecuencia. Si la frecuencia de la señal es muy baja, el condensador no dejará pasar la corriente, se comporta como un circuito abierto, y si la frecuencia es muy alta, se comportará como un cortocircuito. Proseguimos con el filtro de paso banda. Los filtros de paso banda son circuitos formados por resistencias, bobinas y condensadores diseñados para dejar pasar
a su salida un determinado grupo de señales cuyas frecuencias se encuentren dentro de la banda de paso del filtro, eliminando o atenuando mucho el resto de frecuencias. El filtro deja pasar la frecuencia de resonancia, que sería la frecuencia de corte, y los componentes de frecuencia próximas a la frecuencia de corte. En este filtro existen dos frecuencias de corte, una inferior, a la cual en el gráfico la llamaremos F1, y otra superior, a la cual en el gráfico que estamos viendo la llamaremos F2. Este filtro solo atenúa las señales cuya frecuencia sea menor que la frecuencia de corte inferior, o aquella de frecuencia superior a la frecuencia de corte superior. Por lo tanto, solo permiten el paso de un rango o banda de frecuencias sin atenuar. Ya mencionado anteriormente, nos encontramos con este tipo de diodos medio característico, llamado el diodo Zener. ¿Para qué sirve en sí un diodo Zener? Estos diodos se utilizan como reguladores de tensión para determinadas tensiones y resistencias de carga. Con un Zener podemos conseguir que a un componente como por ejemplo un altavoz siempre le llega la misma tensión de forma bastante exacta, queriendo asimilar a una forma de corriente continua, constante. Otro uso del Zener es como elemento de protección de un cortocircuito para que nunca le sobrepase una determinada tensión a la carga del circuito. Fue diseñado para soportar la corriente en inversa, manteniendo aproximadamente constante la tensión entre sus terminales. Cuando el diodo Zener se polariza en inversa, la corriente circula desde el cátodo hacia el ánodo, porque el potencial más alto es el cátodo. Esto sería a la inversa de lo que dije anterior, como el diodo común solo pasa la corriente desde el ánodo hacia el cátodo. En el Zener es al revés. Una característica especial del Zener es que tiene un valor de corriente mínimo, al cual le llamaremos IZ mínimo. Es la corriente mínima necesaria para que el diodo Zener esté dentro de la zona de trabajo. Si la corriente que atraviesa el diodo fuera menor, la tensión cae gradualmente a cero y deja de funcionar como regulador de tensión. O sea, que si no le aplicamos esa corriente mínima, el Zener no estaría actuando, no estaría cumpliendo su función. Y además, tenemos un valor de corriente máximo, que en el caso de que sobrepase, que en sí es lo que más puede resistir el diodo Zener, lo podríamos quemar. Y ahora, para ir cerrando un poco, lo que vamos a ver va a ser un circuito de rectificador de media onda con el diodo Zener y su forma de onda. Pero antes de saltarnos a esa parte, voy a explicar en dónde lo voy a hacer. Para graficar y ver más o menos la onda de la señal de un rectificador de media onda en un software de simulación, voy a usar el LT Spice, que es la derivación de un programa muy famoso de base llamado Spice. Spice es el acrónimo en inglés de Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis, o su traducción al español, programa de simulación con énfasis en circuitos integrados. Es un estándar internacional cuyo objetivo es simular circuitos electrónicos analógicos compuestos por resistencias, condensadores, diodos o transistores, etc. Para ello, hay que escribir los componentes, describir el circuito y luego elegir el tipo de simulación, temporal, en frecuencia, en continua, paramétrica o Monte Carlo, etc. Ahora pasemos al LT Spice. Bueno, una vez ya realizado el circuito de rectificador de media onda en nuestro respectivo software de simulación, en este caso como ya antes mencionado el LT Spice, iniciamos la simulación y podríamos ver la onda de la señal como un osciloscopio. Acá ya marqué la tensión de entrada. Acá podríamos ver el semiciclo positivo que nos queda.
que no baja de lo que vendría siendo el 0. Y podemos ver la tensión cuando es aplicada bajo los efectos del Zener. Esta parte que nosotros vemos que está como achatada, por así decirlo, que no tiene un pico parecido a la de los demás, es porque viendo la corriente en el Zener es cuando está activado en sí, cuando está cumpliendo su función. ¿Cuál es su función? Como ya habíamos dicho antes, acá en este punto trata de asemejarse a una corriente constante, lo cual no es así porque no es exactamente constante, pero trata de asimilarla. Y bueno, con esto concluiríamos con la exposición. Me retiro con esto y bueno, que tengan un buen día.